atención clínica. El input, es decir, lo que trajo el paciente y a través del diagnóstico nosotros consolidamos como que es factible ser atendido dentro del ámbito de la clínica integrada 5, es la salud que trae de mala calidad, el riesgo elevado en todos los ámbitos que estamos hablando, la pérdida de la función, la pérdida de la estética y la pérdida de la dimensión vertical. La transformación que nosotros vamos a hacer a través de ustedes como alumnos tutoriados por los docentes es lo que va a significar que al final del segundo bloque el paciente salga, realice el output, la salida de ese proceso con una salud de mayor calidad, una función de mayor calidad y una estética de mayor calidad. Eso significa que hubo una transformación que estuvo basado en dos premisas muy claras: evidencia científica, número 1, y experiencia clínica, número 2, cuando la evidencia científica todavía no nos esté diciendo que algo es mejor que otro ante la toma de una decisión. ¿Vamos bien? Entonces, proceso de atención clínica, contestaba el por qué. El protocolo es el para qué. Si nosotros tenemos que estar diciendo indudablemente, entonces es el para qué. El para qué tiene que ver con para atender a esos pacientes que tienen la particularidad de tener estas características. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a ver procedimiento. Un procedimiento es también una secuencia de actividades, pero para llevar adelante un tratamiento específico. Un tratamiento específico. Y responde a la pregunta ¿cómo se hace? ¿Sí? Recuerden, la primera era ¿por qué?, la segunda era ¿para qué?, y la tercera es ¿cómo se hace? El procedimiento para nosotros es lo que muchas veces ustedes nos dicen que traen como protocolo. Como protocolo. Es decir, para nosotros un procedimiento es la muy conocida lista de cotejo, que en el caso nuestro tratamos de colocar montones de elementos que pueden colaborar en lo que va a ser la enseñanza, porque en cierta manera lo que les va a dar a ustedes es un inicio y un final de un cómo para que ustedes alcancen un objetivo. Y al final que ese objetivo pueda ser evaluado, autoevaluado o evaluado por un tutor en el presunto caso de estar siendo justamente evaluado en una actividad clínica o llevado adelante la práctica del procedimiento que estamos haciendo. ¿Y qué nos queda? Ya hablamos de la primera palabra que era proceso, ya hablamos de la segunda que era protocolo, hablamos de la tercera que era procedimiento y ahora falta planificación. La planificación es una secuencia de procedimientos odontológicos que tienen que ver con todo lo que fuera terapia básica, primer bloque de atención y segundo bloque de atención, que van a estar incluidos en el protocolo de abordaje terapéutico para ese paciente. Por supuesto que ustedes van a tener lo que se llaman líneas de flujo transversales y laterales, es decir, no es que todo es lineal, porque algunas veces ustedes van a tener que decir yo voy para este lado, voy para otro, eso lo van a hacer con los tutores. Esa secuencia ordenada, incluida en el protocolo de abordaje terapéutico, tiende a lograr el restablecimiento de la salud, la función y la estética de este sistema estomatognático alterado. Lo importante de esta pregunta es que responde al cuándo se hace. ¿Cuándo se hace? Y en ella hay que analizar muy bien, dentro de lo que ustedes vieron en el teórico, lo que son tiempos biológicos y tiempos potenciales de tratamiento. El tiempo potencial de tratamiento es aquel que viene el paciente y dice, doctor, yo voy a querer hacerme todo esto. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Ustedes empiezan a analizar, hacen el diagnóstico acorde a lo que significa la situación clínica a resolver. En virtud de ese protocolo van a empezar a trabajar con las diferentes especialidades y van a tener que decirle, bueno, en función de lo que me significa hacer tantas endodoncias, tantas cirugías periodontales, tantas cirugías periodontales con finalidad estética, muchas de ellas se van a combinar, la van a ver en el teórico. Toda esta combinación de situaciones para poder llegar al segundo bloque y así resolver desde el principio hasta el final el proceso de atención clínica para ese tipo de paciente,
tiene que estar combinado con el tiempo biológico. Y el tiempo biológico es aquello que nosotros no podemos dar respuesta más que entendiendo de la biología cómo es que el organismo responde. Y sabemos que hay tiempos que debemos respetar. Sabemos que hay tiempos de cicatrización, tiempos de curación, tiempos de osintegración. Cuanto más sea el tiempo biológico, deberemos tratar de entender que en el cuándo, ese cuándo va a entrar antes. Si es que indudablemente el cuándo puede ser resuelto inmediatamente. Y esto tiene que ver con una particularidad del proceso. La biología necesita de la salud para responder de manera adecuada. Por ende, yo no puedo apurar muchos de los procedimientos que demanden tiempo biológico en virtud de aquello que significara para el paciente no haber alcanzado la salud. Y esto vamos a tratar de explicarlo después un poquito más adelante. Entonces, en cierta manera, ya les explicamos las 4 P con las que manejamos la cátedra para que ustedes tengan en cuenta el por qué preguntarse, ¿sí? El preguntarse el por qué tiene que ver con el proceso, ¿sí? La cátedra tiene muchos procesos. Hoy les estoy describiendo el proceso de atención clínica, pero también hay un proceso para elaboración de presupuestos, hay un proceso para elaboración de exámenes. Todo eso tiene que ver con un principio y un final de una actitud, y de una acción, perdón, que hace a que ustedes la reciban terminada, pero sepan que cada proceso es una entidad a la cual la cátedra sigue. El protocolo responde al para qué. Recordemos el para qué necesitamos atender a este tipo de pacientes con estas particularidades, que no es lo mismo que tienen o deberían tener en la mirada puesta en otras clínicas integradas bajo este concepto. Después tenemos la pregunta del procedimiento, que es al cómo, el paso a paso, y por último la planificación, que pregunta o responde al cuándo. ¿Ok? Primera pregunta, Inés, terminada para vos. Espero que les haya quedado claro para todos los que están escuchando. Vamos a la segunda. La segunda la hace Fernanda Farreras y pregunta: con respecto al teórico de planificación, si mal no entendí, la planificación la haríamos en 3 etapas. Resolución de urgencias, terapia básica con finalidad rehabilitadora, primer bloque donde resolvés todas las especialidades para pasar finalmente al bloque 2, que sería la rehabilitación protética. No, Fernanda, la planificación empieza recién después de haber diagnosticado que el paciente que van a recibir en la cátedra entra dentro del grupo de pacientes que podemos atender, y a partir de ahí seguirán, o seguiremos todos, las recomendaciones terapéuticas de este protocolo de abordaje terapéutico que nosotros tenemos. ¿Ok? La resolución de urgencias no está planificado porque es la situación justamente de urgencia. La planificación comienza a partir del momento donde se instaura un diagnóstico y uno define que de aquí en más se va a continuar de esa manera. Después, si el paciente, al haber resuelto la urgencia, desea, porque siempre hay un compromiso de partes, y esto es importante que lo tengan durante todo el año, porque cuando llegan al mes de septiembre, octubre, dicen: doctor, me abandonó el paciente, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, ahí hubo un consenso entre la actitud profesional y la actitud del paciente que no fue respetada, cosa que ustedes deben alertar inmediatamente al jefe para que el jefe pueda elevar al profesor adjunto, en el presunto caso de que no puedan resolverlo en el grupo, para saber qué está pasando con el paciente y no seguir adelante con este tipo de situaciones que pueden llevarles a ustedes a un problema de regularidad. A partir de que el paciente desea entrar en la relación, es donde ustedes harían la fase diagnóstico, que determina ese estado situacional inicial que, como les dije antes, denominamos input. Todo lo que entra al proceso de atención clínica a realizar durante esa transformación que van a hacer ustedes en el servicio profesional. Cuando el paciente dice, ok, cuando ustedes arman un presupuesto, fundamental esto, también lo van a tener que trabajar con el nomenclador de la facultad y estar observando cómo llevan adelante el pago del presupuesto. Cuando el paciente da el ok, que esto también tiene que estar firmado, el presupuesto e incorporado a la historia clínica, ustedes comienzan con la terapia básica con finalidad rehabilitadora. Y que es diferente a la periodontal, ya que como es integral, contempla otros aspectos que no hace la periodontal. ¿Vamos bien? Tales como la eliminación de los restos radiculares irrecuperables,
la inactivación de caries y de conductos abiertos y el desgaste selectivo de la pieza que produce el gran cambio en el arco de cierre entre la ORC y la céntrica. Ahora después vamos a hacer una aclaración sobre este temita en otra pregunta que hizo otro alumno. Ahí, y en base a la planificación de los tiempos biológicos, como les comentaba antes, y el potencial de tratamiento, se va a abordar el primer bloque. ¿Qué significa abordar el primer bloque? Significa que si yo entiendo que biológicamente voy a tener que esperar 30 días después del raspaje del alisado radicular, o voy a tener que esperar 2 meses después de una intervención quirúrgica, o voy a tener que esperar 6 meses después de un levantamiento de piso de seno, en el presunto caso de que hayan o tengan que hacer alguna situación muy particular, o de un proceso de integración entre 2 y 3 meses de un implante, debo ver dónde van a entrar esos procedimientos dentro de lo que va a ser el abordaje terapéutico que yo voy a hacer. Y cuando se arriba el segundo bloque, se va principalmente a trabajar en lo que es la rehabilitación protética, que va a hacer referencia, como les comentaba antes, a la función y a la estética. Así que, vuelvo a insistirles, el diagnóstico está en una situación previa, ¿sí? Es lo que me va a significar a partir de él poder entrar en el abordaje terapéutico de este paciente, ¿sí? A través de la terapia básica, el primer bloque y el segundo bloque. Bueno, vamos a ver a Mau Flores. Mau Flores pregunta, quería consultar qué parámetros usaríamos para evaluar la correcta dimensión vertical de la guía anterior. ¿Se usan parámetros como en prótesis removible, como fonéticos, métricos, estéticos, o directamente a través del encerado de la guía anterior que permita la desoclusión de los sectores posteriores cuando realizamos movimientos excéntricos en el articulador? Bueno, bien, Mau, estás bastante bien ubicada. La respuesta que les voy a dar es una de las que dentro de este proceso de atención clínica se basa más en el empirismo, ¿sí? Recuerden esta palabra, lo empírico, lo empírico de la experiencia clínica, que lo que es la evidencia científica. Porque hasta el día de hoy no hay certeza científica de lo que significa restablecer o recuperar la dimensión vertical, ¿sí? El profesor Aníbal Alonso, al cual nosotros seguimos desde el principio de la organización de esta cátedra, considera que al igual que lo que es la guía anterior, la oclusión en relación céntrica, la oclusión habitual, la dimensión vertical es imposible de volver a determinarla si es exactamente la misma que el paciente pudo haber tenido en algún momento. Por ello es que nos valemos hoy de procedimientos que, habiéndolos ejecutados durante mucho tiempo y en muchos tratamientos bajo este protocolo que estamos abordando, sabemos y entendemos que son altamente predecibles, es decir, que se mantienen en el tiempo sin alteración, si es que indudablemente cuando termina el proceso de atención clínica, el paciente continúa con otro que va a ser el de mantenimiento. ¿Vamos bien? No usamos parámetros como la PPR, porque para nosotros va a haber algo muy importante que son las leyes de la proporcionalidad, individual y de conjunto, para determinar que esa guía anterior se logra de manera adecuada y que después, a través de la prueba de esa guía anterior, como bien dice la alumna, nosotros podemos chequear que las referencias a nivel de los sectores posteriores y la alineación tridimensional nos permitan, en los movimientos excéntricos hacia el lado de trabajo, la generación de los espacios uniformes. ¿Bien? Este es un concepto que seguramente ustedes lo han tomado en la integrada 3 y en la integrada 4, lo vamos a volver a reforzar y lo vamos a volver a ver en cada uno de los teóricos que tenga que ver con esto. Prueba de componentes protéticos, lo van a ver también en registros, primero antes de pruebas de componentes protéticos, porque son elementos fundamentales al momento de tener que evaluar. Entonces, como bien estabas comentando vos, nosotros no estamos utilizando para este tipo de paciente, acuérdense que es un paciente desdentado parcial, no es un desdentado total, ese paciente no lo recibimos en la integrada 5 porque no tiene capacidad de ser incluido dentro de este protocolo de abordaje terapéutico. Entonces entiendan que nosotros tenemos variables a emplear basadas principalmente en los encerados, en la devolución de la armonía y la proporcionalidad a una guía anterior y en la funcionalidad a través de una sigla que ustedes vieron en la carpeta y que repetimos constantemente, que es DATO, que es
el logro de la dimensión, perdón, el logro de la desoclusión o de la guía anterior primero, después la alineación tridimensional y por último la oclusión. A partir de esa guía anterior concreta, lograda, hacemos una evaluación de los sectores posteriores en virtud de ir colocando posteriormente las unidades de oclusión, que significaría cada una de las piezas que debería entrar dentro de este sistema complejo de elementos protéticos. Muy bien. Vamos a otra pregunta de Lubaldman, que dice: hola, me quedó una duda en la parte de alineación tridimensional. Una vez que ya rehabilité el sector 1 y 2, en la clase dice que para rehabilitar el sector 3 se hace una proyección desde la punta del canino a la cúspide mesiovestibular del segundo molar inferior. En el caso de que el segundo molar inferior esté ausente o no esté alineado tridimensionalmente, ¿qué punto de referencia debería tomar? Bueno, esto es lo mismo que tiene que ver con lo que acabo de explicar recién. Si no está el segundo molar, tomaremos la pieza homóloga la contralateral como referencia desde ya, pero lo que trataremos de ver es si la proyección a través de ese plano ideal que estoy logrando logra, puede ser con piezas, puede ser con rodetes, puede ser con una PPR con dientes que estoy colocando, el fenómeno de el espacio uniforme al realizar el paciente el movimiento hacia el lado de trabajo. Entonces, entiendan que si una pieza está desalineada, y esto tiene que ver con el próximo teórico que les viene, hay que evaluar primero si la dimensión vertical tiene que ser recuperada, tiene que ver con la pregunta que viene dentro de un ratito, porque a veces el riesgo erosivo que trae el paciente es tan elevado, o el parafuncional, que la pérdida de dimensión vertical es enorme, y producto de lo que es, recuerden, la trayectoria condilia, ¿sí? Muchas veces los segundos molares se encuentran prácticamente sin desgaste cuando el paciente parafunciona. ¿Por qué? Porque en el desenganche que produce el cóndilo contra la cavidad glenoidea y en la búsqueda del desgaste anterior, los segundos molares, al ser compensados a través de la trayectoria condilia, muchas veces no se ven afectados en lo que es el espacio o la integridad de su estructura anatómica. ¿Qué les pasa a muchos de ustedes? Se encuentran con que adelante está todo desgastado y que los segundos molares están bien. Entonces, ¿qué dicen? Esto puede ser un contacto prematuro y yo gasto el segundo molar. No. Esto tiene que ver con un concepto de entender que lo que se gastó hay que recuperarlo. No es que porque el segundo molar, en su relación con con la vertiente distal de un reborde marginal de un segundo molar inferior, contacta, ¿sí? ¿Lo tengo que ir en búsqueda del desgaste? No es lo correcto, ¿sí? Por eso mismo que los docentes los van a guiar en esto. Cuando no existe la posibilidad de poder alinearla a expensas de recuperar los sectores que están desgastados, ¿qué se tendrá que hacer con ese segundo molar? Si se ha extruido además dentro del plano, una endodoncia con finalidad rehabilitadora. No es una endodoncia que tenga las características de ser hecha por patología endodóntica, sino que está hecha por otra particularidad, que es alinear a esa pieza dentro de un sector, y que también tendrá que ver como el proceso alveolar, porque tengo entendido que el barniz se coloca después de remover el cálculo y de inactivar las caries y demás para que éste pueda penetrar en las estructuras dentarias. Bien, Milagros, está bien lo que vos comentás. De alguna u otra manera, nosotros pensamos en virtud de un proceso de atención clínica. El refuerzo del huésped debería hacerse siempre con dentríficos, colutorios semanales o semestrales, dependiendo del riesgo cariogénico. Pero como estamos en la facultad y la realidad es que cada aplicación de estos elementos tiene un costo para el paciente, ¿sí? Nosotros creemos que es más lógico hoy mejorar el refuerzo del riesgo del huésped en virtud de aquello que puede ser administrado sin tener que ser pagado en la facultad, y dar tiempo a que los momentos en los cuales nosotros vamos a colocar, en los cuales vamos a tener que colocar el flúor, sean los momentos específicos para ese momento. ¿Ok? Así que no queremos sumarle al paciente costos asociados a este tratamiento dentro de nuestro proceso. Bueno, acá me están avisando que se van a niños.